Qué alegría verte. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas Bien, ¿y tú? noches. Buenas noches. Óyeme, no, te quería contar algo que yo no sé si tú te acuerdas, o por lo menos es una leyenda que hay que dice que en la Segunda Guerra Mundial alguien cercano a Hitler le decía que 40 millones de alemanes no podían estar equivocados, ¿puedes creer? Sí. También me haces pensar en que un poquito después, como en los 80, en el 86, la Unión Soviética nos tuvo convencido durante varios meses que en Chernóbil no estaba pasando nada y se estaba nada más y nada menos que explotando un reactor nuclear. Imagínate. Eh, Miles de noticias falsas recibimos todos los días. Hay una muy reciente que afectó al mundo por entero. Tú recuerdas, porque fue muy reciente, y era que nos decían que esa pandemia, el COVID, fue producto de un chino que se tomó, o una china, que se tomó una sopa de murciélago en un mercado, ¿te acordás? Sí, el colmo. Pero eso no quedó ahí, sino que después también nos metieron por la cabeza el cuento de que si uno caminaba con 6 pies de distancia, entonces no se iba a infectar, que si se ponía una mascarilla, entonces se iba a salvar. Y la peor, que te tocaba meterse una cosita ahí en el brazo para que a uno mágicamente no le pasara nada. Y todo eso era cuento, Y carreta. la mascarilla que yo me acuerdo que le dejaban a uno cuando ya reabrieron después de mucho tiempo, lo dejaban a ir a uno a restaurantes con la mascarilla y después se la tenían que quitar para comer. O sea, el virus estaba aquí, pero aquí no estaba. Una cosa rarísima. Sí. Mira, y hay otro tema que me ha llamado mucho la atención reciente y es que durante mucho tiempo, por lo menos 3 o 4 años, los medios de comunicación acá en Estados Unidos y el Partido Demócrata nos aseguraron hasta el cansancio que Biden no podía cerrar la frontera sin una ley del Congreso. Y ya viste lo que ha No. pasado, ¿no? No, sí, en semanas ya esto quedó resuelto prácticamente para Estados Unidos. Y lo último es que este cuento de la guerra de Ucrania, que era una guerra necesaria para la libertad del mundo y que era la forma de enfrentarse a la hegemonía rusa y todo eso, y resulta que también en cuestión de semanas hemos visto que no, que ahí detrás es una serie de intereses bastante oscuros que están llevando al mundo prácticamente a la Tercera Guerra Mundial sin necesidad. Absurdo. Bueno, un saludo muy cordial, muy afectuoso para todos ustedes, para los que nos están escuchando. Somos Juan Camilo Ramírez, los amigos le decimos Rami, y yo soy Gabriel Mora. Juan Camilo está en Medellín, Colombia, es abogado. Yo soy también abogado, estoy en Estados Unidos y nos dio un día por conversar y crear un podcast porque compartimos los dos una preocupación y es que nos están engañando. Esa es la gran preocupación central. Estamos en medio de una guerra de narrativas, en una guerra donde hay agendas creadas y nos creen pendejos, nos creen bobos. Entonces, desafortunadamente, nos tragamos el cuento muchas veces de muchas de esas narrativas y no logramos escudriñar, discernir y establecer dónde está lo verdadero y dónde está lo falso. Entonces yo venía con esta historia de crear un podcast y lo cuento así breve desde hace más o menos 2 años, en alguna reunión con algunos amigos aquí, tanto americanos, latinos, residentes en Estados Unidos, y nos pusimos a discutir de diferentes problemas, de diferentes aspectos, y empezamos a sacar lo que cada uno había investigado por su propia cuenta y se había dado y nos dábamos cuenta de que efectivamente nos estaban engañando y que lastimosamente lo que vemos en las noticias, lo que vemos en los grandes medios, en lo que llaman acá el legacy media o los medios de comunicación tradicionales, sobre todo, terriblemente están llenos de mentiras. Y lo mismo la proliferación de social media y del internet y tantas cosas que se hablan y empieza uno como a hacer como esa indagación de cuánto nos han mentido a lo largo de la historia y en tantas cosas. Ahí podríamos decir una crisis en el mundo hoy y es la crisis, hay muchas crisis, pero yo diría que es la crisis de la verdad. Y yo pienso que es un derecho humano fundamental, natural, de todo ser humano a saber la verdad, a que nos digan la verdad. Nadie quiere
que le cuenten o que le digan la mentira y actuar conforme a la mentira. Es todo lo contrario, es de la naturaleza humana saber, conocer la verdad y que nos cuenten, investigar lo que es la verdad. Y ahorita hablaremos mucho también de esta parte de la crisis que vivimos hoy, que es la crisis también de la censura. Precisamente cuando hay verdad y cuando alguien habla y dice o quiere decir la verdad, lo censuran de inmediatamente. Y eso hace mucho más grave el panorama. Entonces, algunos amigos me venían diciendo de tiempo atrás, ¿por qué no hacía un podcast? Y yo la verdad es que, aunque soy académico y me dediqué muchos años al mundo universitario, desde hace unos años me volví empresario y entonces digamos que no me quedaba mucho tiempo porque pues los afanes de la empresa obligaban dedicarme a eso. Pero siempre me quedó rondando en la cabeza esa idea, qué bueno hacer un podcast. Y cada vez con mayor, digamos, después en otras reuniones volvía a aparecer la misma necesidad. Llamé a un par de amigos que pensé que con ellos podíamos hacer un podcast y desafortunadamente les encantó la idea, pero me dijeron que no podían porque los echaban probablemente o los regañaban en el trabajo porque íbamos a hablar de algunos temas controversiales y que de pronto eso podía caer mal. Entonces, lastimosamente no pude contar con ellos. Después busqué a otro amigo y también que estaba haciendo una carrera profesional muy linda y que no quería tirársela, dañarla, porque meterse en estos temas podría traer efectos perjudiciales. Y hace como unos 20 días me metí en Facebook y vi un post de Juan Camilo Ramírez, que me encantó precisamente sobre la guerra de Ucrania y vi lo que estaba planteando, que es uno de esos grandes engaños que nos han hecho creer a nosotros. Y ahí mismo se me prendió. Yo con Rami hacía muchos años no hablaba y me dio por llamarlo. Y Rami de inmediato también venía como en su corazón teniendo esta misma idea desde un tiempo atrás y dijimos, pues hagámosla. Y bueno, hoy es nuestro primer episodio lleno de errores técnicos, nos ha tocado grabar varias veces, lo de las plataformas es un lío, todavía no entendemos muy bien las cosas, nos tocó cambiar de micrófono, a mí me tocó comprar uno, a Rami también, bueno, pero lo hemos disfrutado, lo hemos gozado y la idea es presentar un podcast con una serie de temas que nos permitan discurrir permanentemente sobre diferentes aspectos sobre los cuales estamos engañados. Pero antes de hablar un poco de eso, Rami, quiero escucharte, quiero escuchar tu saludo y quiero escuchar la parte o tu versión de los hechos de cómo llegamos acá. Pues mil gracias, Gabriel, y muchas gracias por esta invitación y qué bien que nos estén acompañando nuestros amigos, yo creo que son los que nos están oyendo en este momento. Y es también algo que surgió en el corazón y es eh, esta prevalencia de la mentira, este mundo de la manipulación. Yo creo que cada vez nos está haciendo sentir más esclavizados, con menos libertades, más constreñidos. Y de alguna manera hoy las redes sociales se han vuelto no solo un espacio para debatir, sino también un poco para expresarse con tranquilidad. Pero desafortunadamente no había encontrado yo como el espacio, el lugar, y con la llamada tuya, Gabriel, lo que surgió fue como una esperanza impresionante y un sentido como de libertad. Yo creo que el gran regalo que me ha dado esta experiencia en estos días que llevamos haciendo pruebas y todo eso, es precisamente ese, una experiencia de libertad, de que ahora todas las cosas que veo que están sucediendo a nivel local, a nivel internacional, las puedo comentar con tranquilidad. Y yo creo que ojalá podamos compartir esa experiencia de libertad, esa experiencia, pero también de amistad, ¿no? Esto es en últimas una conversación entre amigos, es una conversación entre padres de familia, entre profesionales que han tenido que salir adelante a pesar de que la forma en la que pensamos no es la prevalente ni en nuestros contextos profesionales, ni muchas veces en los contextos académicos. Y todo eso de alguna manera nos ha reunido, nos conocimos hace más de 20 años en el Phoenix, afortunadamente, y yo creo que eso nos ha permitido
seguir adelante y mantener esto, esta forma de pensar todo este tiempo. Luego, qué bueno que celebro esto, de verdad estoy muy, muy contento y que ojalá Dios nos permita compartir con todos ustedes que nos están oyendo esto que tenemos en el corazón y todos los comentarios que se van a venir hacia adelante, que yo creo que nos van a entretener mucho. Con una ventaja además, es que yo cuando conocí a Rami menciona, nosotros participamos de un programa de verano en una universidad en los Estados Unidos, de un grupo internacional, donde nos reuníamos un mes a estudiar filosofía política, literatura, derecho, y yo recuerdo que cuando conocí a Rami, conocí al tipo más relativista del mundo, una persona completamente atea, no creyente, contestataria, y le costó mucho esos programas enfrentarse, y poco a poco fue dándose una transformación impresionante en la vida de Rami. Ojalá algún día nos cuentes tu historia personal, que es muy valiosa. Yo siempre la he visto muy valiosa. Yo después te dejé de ver muchos años y un día te encuentro y parecías otra persona. Entonces, la verdad es que esas experiencias personales son muy valiosas, que las vamos a tener acá en cuenta. Nosotros no nos las sabemos todas, ni somos los grandes expertos. Yo de pronto algo, digamos, en mi vida académica me dediqué mucho al derecho, a la filosofía del derecho, a la teoría jurídica, a la manipulación de las sentencias judiciales, a todo el tema de los jueces. Y en eso más o menos algo trabajé bastante, pero he sido un gran apasionado de esto, de la política, de lo que llaman acá los current affairs, las cosas que suceden alrededor. Quisiéramos llegar a mucha comunidad hispana en Estados Unidos, completamente engañada, pero también a toda Latinoamérica, a todo Hispanoamérica, que creemos que se necesita mucho un espacio donde podamos discutir, discernir, preparar, plantear diferentes aspectos que nos pasan a todos, desde la cosas que afectan a la educación de nuestros hijos, a la selección de una universidad para estudiar, a qué periódicos o qué medios de comunicación estamos viendo, todo lo que nos hablan, por ejemplo, del Deep State, si eso es real o no es real, la guerra de Ucrania, tantas cosas que podemos nosotros conversar y plantear aspectos que pueden servir mucho para la gente y para nosotros mismos. Nosotros, digamos que cuando empezamos a preparar esto, hace varios días, definimos como una temática. En esa temática vamos a tener diferentes aspectos. Digamos que el eje central va a ser un poco eso, la discusión de la verdad, la recuperación, la importancia, la necesidad de restaurar la verdad y el conocimiento verdadero frente al engaño, frente a la mentira y frente a los disfraces, sobre todo, que tiene esa mentira. Nos vamos a meter en muchísimos temas, incluso en el humor, en la sátira, como un síntoma del mundo contemporáneo para hacerle frente a la mentira, pero también como un síntoma del mundo contemporáneo para expresar que a veces tenemos que acudir a la sátira o al humor, precisamente porque el mundo no admite razones. Todo eso lo tenemos preparado digamos, para un siguiente episodio. Vamos a hablar de los ídolos de papel, a quién estamos escuchando, a quiénes estamos siguiendo, nuestros hijos a quienes están oyendo y escuchando, qué significa o qué representa un papel ejemplar en la vida de una persona para uno mirar y ponerle atención, quién es un hombre verdadero o una mujer verdadera. También vamos a mirar un poco todo lo que es la institucionalización de la mentira. Todo lo relacionado con, yo lo mencioné ahora, la tiranía de los jueces, cómo los jueces, en vez de decirnos la verdad, la justicia, en el derecho la verdad es la justicia, nos terminan también manipulando en sus decisiones y diciendo mentiras. Pero también está la institucionalidad de la mentira en los partidos políticos, en las instituciones, hay un episodio que tenemos que es la internacionalización de la mentira a través de organismos internacionales como la ONU, el papel que han jugado ciertos actores centrales a nivel internacional y que nos han afectado a muchos, como el tan mentado y mencionado George Soros. En fin, las universidades, si las universidades perdieron el foco de lo que realmente perdieron la esencia o su razón de ser y están más preocupadas por el dinero y cosas por el estilo. Y hemos reservado, digamos,
como 3 espacios, 3 episodios, que lo haremos periódicamente, cada 7, 9 episodios. Uno que va a estar dedicado a las noticias de la semana que no nos contaron. Vamos a agarrar cualquier semana y vamos a decir, aquí tenemos estas noticias que ningún medio de comunicación las presentaron, y traeremos las fuentes y mostraremos cuáles fueron esas noticias. Otro va a ser también cada tanto, vamos a dedicarnos a hablar de un libro, pero de hacer como una especie como de coloquio sobre un libro impactante, de esos libros que le podríamos llamar los grandes libros, the great books, esos que marcan o han marcado a lo largo de la historia humana un componente esencial de reflexión sobre estos temas, sobre la verdad. No son los libros malos, sino los grandes libros que forman. Y un tercer capítulo que a Juan Camilo se le ocurrió, y es el capítulo de los santos. Y me encantó cuando me lo planteó, porque yo al principio me asusté y dije, no, Rami, esto no va a ser un programa religioso. Y me dijo, no, espérate, vamos a buscar figuras de los santos, pero desde los defectos. Y me encantó, porque es que los santos eran personas defectuosas, defectuosísimas. Y eso me llamó mucho la atención. Esos 3 episodios van a ser especiales y van a ser, digamos, cada tanto los estaremos presentando. Rami. Sí, sí, yo creo que pues la idea es dar como, primero una denuncia de qué es la mentira, ¿no? Cuáles son los discursos de la mentira, cuáles son los medios que utiliza la mentira, cuáles son las instituciones de la mentira, pero también acompañados de elementos que en nuestro testimonio han servido para hacerle frente a esa mentira, ¿sí? Y es que sin duda ni tú ni yo escondemos el hecho de que somos católicos y que nuestra vida trata de dar testimonio de nuestra fe, y eso inunda todo lo que hacemos, lo que leemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que vivimos, las decisiones que tomamos. Y por lo tanto, traer esto de los grandes libros, pues claro, se vuelve importantísimo porque ahí hay herramientas que han sido escritas ya, que han sido ponderadas, que han sido discernidas para enfrentar la mentira, y qué bueno que las podamos tener en cuenta en medio de toda esta mentira. Y lo otro, lo de los santos, sí, a mí me parece que es que la aproximación de los santos desde su poquedad, desde su limitación, desde entender que, por ejemplo, San Pedro, fundado, pues, la piedra sobre la cual se construye la Iglesia Católica, era una persona cascarrabias, que era imprudente, que incluso llega a ser regañado por San Pablo en un regaño que llevamos 2000 años oyendo en misa. Eso me parece interesantísimo, me parece que eso a mí en lo personal, como tú decías al principio, yo por gracia de Dios he tenido un proceso de conversión de muchos años, me permite de cierta manera sentirme tranquilo de que efectivamente, como dicen, no hay santo sin pasado ni pecador sin futuro, ¿no? Y aproximarse a los santos desde su limitación, yo creo que da eso. Y sin duda, en los tiempos actuales, yo creo que se requiere una actitud heroica de santo, precisamente, para no dejarse corromper, no dejarse llevar, no dejarse vencer por el temor, ¿no? El hecho de que estas conversaciones en algunos escenarios se hagan de manera tímida o ni siquiera se puedan hacer públicamente, yo creo que eso demuestra hoy más que nunca la necesidad de tener hombres y mujeres que tengan esa altivez heroica, que es propia de los santos, ¿no? Pero entendidos desde donde empezaron, no desde donde terminaron, porque desde donde terminaron, pues obviamente son santos, gracias a a donde llegaron, pero desde donde arrancaron, porque nosotros, como todos, estamos ahí arrancando. Muy bien, espectacular. De verdad que me entusiasma mucho. Entonces, para ir recogiendo, también hemos puesto algunas reglas. Por ejemplo, vamos a tratar que los episodios no duren más de media hora. Entendemos que algunos se nos pueden ir un poquito más, pero trataremos de que no sean más de media hora. Tendremos este espacio, haremos lo posible por tener 2 episodios semanales, probablemente los lunes y los jueves, que es lo que nos hemos fijado. Hoy estamos grabando ya el primero por fin.
y vamos a tener también algunas sesiones o algunos episodios un poco más académicos, otros más coloquiales. Cuando digo más académicos, no quiero decir más tediosos, pero sí nos parece importante que de alguna manera lo que digamos lo vayamos recogiendo en ciertos principios o en ciertos elementos. Por ejemplo, hay un tema crucial que todos tenemos que tener absolutamente claros y es el tema de las ideologías. Todo el día nos hablan de ideologías y estamos siendo bombardeados por ideologías. Tenemos que tener muy claro qué es una ideología, cuáles son sus características, qué persigue, cuáles son las clases de ideologías que podemos encontrar a nuestro alrededor, porque las ideologías son las que fundamentalmente están engañando a los seres humanos hoy. Hay que plantear, por ejemplo, algunos elementos de discernimiento. No todo es blanco y negro, hay matices. Eso lo tenemos que revisar. También vamos a revisar algunos elementos de la historia. Juan Camilo Ramírez y yo, que somos abogados, Rami y yo, alguna vez comentábamos que a nosotros nos enseñaron derecho y nos contaron una historia que no es del todo cierta en todos los aspectos. Y nos hablaron de algunas revoluciones históricas que no terminaron siendo tan buenas o tan grandiosas como se nos plantearon, o nos enseñaron que teníamos derechos humanos y esos derechos humanos no han hecho sino que multiplicarse. Entonces hoy tenemos derechos humanos para todo. Entonces vamos a tener unas sesiones dedicadas a plantear esos interrogantes, dónde están los límites, qué es lo que verdaderamente tenemos o poseemos como derechos fundamentales. Y así sucesivamente en muchísimos otros temas. También hemos hablado de la posibilidad de hacer eventualmente algún episodio en inglés cuando tengamos algún invitado en inglés. Yo le insistí mucho a Rami sobre la importancia, porque conozco mucha gente hispana acá en los Estados Unidos que está ansiosa de tener este tipo de conocimientos y un podcast dirigido a esta forma de comprender esos elementos. Son personas preocupadas de la educación de sus hijos, de lo que están recibiendo en los colegios, de lo que sus hijos que ya están creciendo y se están yendo a la universidad, cómo blindarlos de alguna manera y cómo prepararlos de alguna manera para que no les laven el cerebro en la universidad cuando lleguen allá. Y yo pienso que nosotros, si ponemos de nuestra parte algo muy bien estructurado, yo creo que podemos lograr algo muy bonito. Y por eso es importante que tengamos también personas expertas a quienes podamos invitar, profesores, ya tenemos la lista de algunos van a ser en inglés. Y bueno, nada, movernos, lanzarnos. Esto, repito, lo llevo yo en el corazón desde hace por lo menos 2 años, poder hacer un podcast. Ni Rami ni yo vivimos de esto, ni Rami ni yo somos los expertos, vamos a tocar muchos temas controversiales, pedimos disculpas si se ofenden, pero uno de los temas esenciales al cual uno tiene que enfrentar al comienzo es ese, la corrección política. El gran problema de nuestro mundo de hoy es que nos da miedo hablar y nos da miedo hablar porque somos muy políticamente correctos. Eso en el mundo que vivimos, lo que necesitamos es, con respeto, decir las cosas, discrepar, disentir también con ese mismo respeto, que es lo importante. Somos seres humanos, todos tenemos nuestros puntos de vista, pero todos la importancia es tener la actitud de una búsqueda desinteresada y conjunta comunitaria de lo verdadero, de la verdad, de lo bueno, de lo bello, de lo justo, de las cosas que realmente son importantes. Entonces, este es un poco como el esquema de lo que nosotros vamos a tener en este espacio, que repito, pues hoy damos la bienvenida y que ojalá les haya, Yo, por lo menos, yo que quería por... hacer un comentario de estos de las reglas iniciales y es, como inicialmente pues nos vamos a dirigir a nuestros propios amigos, a nuestro círculo, pues qué bueno que ustedes en los comentarios nos sugieran cosas, ¿no? Y nos sugieran temas y nos pongan a conversar sobre preocupaciones que ustedes hayan tenido, que quieren que nosotros vayamos un poco más a fondo. Gabriel pues ha sido profesor de Derecho toda su vida y aunque ahorita es empresario, su alma es de académico. Qué bueno que le podamos sacar jugo y provecho a todo ese espíritu investigativo que tiene Gabriel, y que nos metamos en temas con ese ánimo, el ánimo de descubrir la verdad.
¿sí? Muy bien. Entendiendo que podemos cometer errores y estaríamos tranquilos de que ustedes también nos señalen nuestros errores, qué bueno, eso es parte de esta dinámica, es parte de nuestro propio aprendizaje. Con el único caveat y es que cuando cometamos un error o algo, nos hagan alguna corrección, que nos den la oportunidad de devolvernos en un capítulo siguiente y corregir. Muy Creo bien. que el problema no es cometer el error, sino lo que nos define es cómo corregimos nuestros errores, y este va a ser un espacio para eso y para aprender, para construir en conjunto, y en el que ustedes desde luego van a ser una parte fundamental de esta aventura, porque nos van a poder mostrar caminos, nos van a poder persuadir para tratar temas, y sin duda los comentarios que ustedes hagan pues van a ser de mucho provecho, no solo para nosotros, sino para todos los que lo vean. Elegimos el nombre Disertum X a este programa, que nos faltaba explicar eso, porque de alguna manera, después de algunas conversaciones, yo por allá hace muchos años fundé una revista universitaria que lleva el nombre Disertum, y me gustó mucho ese nombre porque invitaba a, precisamente como su nombre lo dice, a disertar, a discutir, a plantear, a opinar, a converger o a discutir sobre diferentes temas desde diferentes puntos de vista, amigablemente. Y le agregamos la X, no porque la X esté de moda, que lo está, pero más sobre todo porque nosotros pensamos que la X es despejar el problema, es la X que necesitamos despejar. Disertar sobre un problema. Vamos a hoy a disertar sobre este problema. Esta es la X. Este es el problema que nosotros tenemos que abordar. Entonces, nada, la invitación es para que nos acompañen. Ojalá Dios quiera que nos vaya bastante bien, que tengamos mucha gente que nos siga. Yo soy más esperanzado que Rami. Yo sé que van a ser primero nuestros amigos, pero quiero que esto se difunda, que llegue a mucha gente, porque de aquí pueden salir cosas bien agradables. Y comenzamos hoy eligiendo 6 noticias. ¿Cómo vamos a empezar? Fuera lo que nos preguntábamos con Rami, y decidimos presentar 6 noticias o 6 temas o 6 hechos que de alguna manera fueron mentirosos, o que de alguna manera nos llaman a la reflexión sobre la mentira. El primero de ellos fue lo que yo le comentaba a Rami, de los 40 millones de alemanes, que no podemos estar equivocados. Esto es una leyenda, yo nunca pude comprobar esto. Esto a mí me lo contó hace muchísimos años un filósofo, que me decía que había un ministro de Hitler que había dado un discurso donde había dicho esa frase, y se me ocurrió esta fotografía, ¿no? Primero, pues para expresar que efectivamente 40 millones de alemanes, de haber sido cierto, sí estaban equivocados. Las mayorías no siempre están con la verdad. Y aquí hay una reflexión de la filosofía política muy interesante, por ejemplo, en Platón, que podemos abordar más adelante. Pero también mostrar a ese hombre solitario que fue capaz de mantenerse firme frente al saludo de Hitler y no hacerlo, reconociendo que hacerlo era de pronto violentar su conciencia. De manera que me gustó mucho esto. Y después pasamos al de Chernobyl, Rami, Que ahí yo quería reflexionar sobre eso porque lo de Chernobyl es terrible, porque es una mentira que cuesta vidas, ¿sí? Los rusos, en ese momento la Unión Soviética, se demoraron como 3 días en admitir que habían tenido un problema de la magnitud que era, y en esos 3 días no evacuaron la ciudad. Eso costó la vida de decenas de soviéticos que, como no les advirtieron, no evacuaron, y entonces murieron directamente por la radiación. Pero además se demoraron como 3 meses en enfrentar internacionalmente la realidad, y ese tiempo también generó muchos estragos. Los hubieran podido ayudar mucho antes y todo eso, pero por esa mentira y por sostener esa mentira, pues efectivamente la Unión Soviética sufrió mucho, tanto que, y eso lo podremos discutir más adelante, es gracias a Chernóbil que hay un punto de inflexión profundo en el gobierno de Gorbachev, y a raíz de eso, si uno le hace la seguidilla a todo lo que sucedió con la perestroika y el glasnost, es gracias a que esa mentira desnudó por completo el régimen soviético, que años después, pues entonces cae el muro de Berlín y se reunifica Alemania, y pues cae la Unión Soviética.
La buena reflexión ahí es que todas las ideologías del mal, todas terminan cayendo tarde o temprano por el propio peso de sus mentiras. Y una constante histórica, siempre ha sido. Yo planteo también lo de el virus que comienza con una persona que se toma una sopa de murciélago en un mercado en Wuhan y resultó que fue falso, que fue producto de el gain of function de esos programas de aumentar la funcionalidad de un virus para volverlo más vulnerable o más peligroso o más fuerte, quizás con algunos fines macabros de arma de bioquímica, que finalmente fue lo que ocurrió y no era sino que, a pesar de que esto ya se venía hablando, no era sino que llegara Trump a la presidencia y lo primero que saca el FBI es su informe oficial de que efectivamente parece que fue producto de eso. Y eso que empezó como una mentira, que fue todo este tema de la pandemia, como lo decía Gabriel, pues termina en una mentira aún más grave y es la de lo que nos hicieron poner a todos. Y es que al principio nos decían, no, eso no tiene nada, al contrario, nos va a salvar. Y no, hoy en día se sabe que efectivamente hay un montón de efectos colaterales y nocivos para la salud. Y cada vez, a medida que pasan los meses, se están evidenciando efectos más complejos y de mayor largo plazo para la salud de las personas que se pusieron la cosita esta en el brazo. Sí, fue una realidad muy triste que desafortunadamente caímos todos ahí y bueno, por fortuna esto está saliendo ya a la luz. Déjame, yo comparto mi noticia sobre los demócratas, que los demócratas nos decían y los medios de comunicación. Yo por ahí tengo un Ah, video, claro que ese sí, sí, sí. no lo alcancé a conseguir, donde no me acuerdo quién lo posteó hace poquito, de varios medios de comunicación y varios políticos diciendo todos al unísono, no podemos cerrar las fronteras, no se puede, necesitamos una ley, los republicanos no nos quieren ayudar y sin embargo Donald Trump no era sino que llegara y cerrara la frontera. Must have legislation to secure the border, but it turned out that all we really needed was a new president. Simplemente que el presidente en su discurso ante la Unión la semana pasada dice en el Congreso, se los dice en la cara, todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Que no se necesitaba ninguna ley, era simplemente la actitud política de un nuevo presidente. Llegó Trump y ya lleva casi 2 meses, pero en 35 días logró bajar los niveles de la inmigración a unos, es decir, prácticamente a 95, 96% lo cerró con voluntad política. Y la última era tuya, que era todo el tema de la guerra de Ucrania. También es gracias a Trump que se encuentra la mentira que hay detrás. Y es que desde que reventó la guerra entre Rusia y Ucrania, el gobierno de Biden nos metió en esta idea de que había que apoyar la guerra y el sacrificio de vidas de los ucranianos, porque era a través de eso que ellos estaban demostrando que eran un pueblo, digamos, con mucha bravura, con mucha resiliencia y que eran pues prácticamente heroicos al parársele enfrente a Rusia, cuando todo el mundo desde el principio ha sabido que en esa guerra Ucrania tiene todas las de perder y que están prácticamente siendo enviados como carne de cañón a una guerra que no tiene sentido. Y Trump nos lo demuestra en muy pocas semanas que el problema de la guerra de Ucrania es un error en términos de política internacional al haberle propuesto a Ucrania que iba a ser bienvenida en la OTAN. Obviamente esa decisión pues iba a generar el efecto que generó en Rusia y en realidad terminamos o terminaron ellos metidos en esa guerra, pero el mundo
puede terminar en la Tercera Guerra Mundial por cuenta de una imprudencia en política internacional. Y eso es gravísimo, porque quiere decir que la paz y la estabilidad y la vida de todos los seres humanos en el mundo estaban dependiendo en su momento una falta de prudencia en el manejo de las relaciones internacionales de Se ha Estados puesto Unidos. muy, Y eso muy, Trump nos lo ha mostrado en 2 semanas, ya desmontó toda el mito y la mentira que había detrás de la guerra de Ucrania. se ha puesto muy de moda Jeffrey Sachs, ¿sí lo has visto? Sí, 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 claro, Y claro. nos ha hecho un recuento extraordinario de lo que, o sea, de los grandes errores del 2014, de la historia incluso de cómo Sergei Lavrov en la ONU, yo me acuerdo haber seguido mucho al canciller ruso diciendo en la OTAN, perdón, en la ONU, por favor no hagan más esta expansión, mostrando los laboratorios que tenía Ucrania en la frontera de armas de destrucción química masiva, quién sabe qué tenía ahí, pidiendo que por favor no lo hicieran. Y sin embargo los Estados Unidos ni Europa quisieron hacer nada y desemboca en esto tan terrible, tan horroroso, pero el mundo occidental, ¿no? Los medios de comunicación comienzan a armar una noticia que probablemente tiene algo de cierto, pero probablemente tiene muchas otras cosas de mentiras. Y eso es por eso que esa noticia es fundamental. De pronto le dedicaremos un capítulo a eso porque es algo de actualidad. Bueno, prometimos 30 minutos, ya llevamos 37. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos. Rami, gracias por tu paciencia, por tu aporte y nada, para adelante. No, gracias a ti, Gabriel, y de verdad, gracias a todos los que nos están escuchando. Que Dios los bendiga y nos veremos entonces en el siguiente episodio. Buenas noches. Buenas noches. Si este proyecto te gustó, suscríbete ahora. Hazlo ya, por favor. Suscríbete. Nos queremos pensionar.